a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad Mentalidad Digital en Vivo. Quiero decirles a todos, ¿verdad?, que esta actividad se está grabando para que después la podamos compartir en el canal de YouTube de la escuela y también va a ser publicada en el canal de YouTube de la sede. Como para contextualizar, contarles, ahí Nicolás y Carlos me estaban haciendo memoria, 2020 tiene que haber sido Marco Núñez y Alberto Fernández. Marco Núñez fue profesor acá en esta sede y es profesor en la sede de Plaza Vespucio, y Alberto Fernández es exalumno nuestro. Crearon un podcast llamado Mentalidad Digital, donde, ¿verdad?, no me acuerdo con qué periodicidad, pero ellos hablaban y comentaban temas de internet, de la tecnología, etc. Y hace unos meses, Marco tuvo la idea de generar esta actividad, pero en vivo. Entonces, por eso que tenemos hoy Mentalidad Digital en vivo. Esta actividad se hizo ayer en Santiago, donde se reunieron los estudiantes de las distintas sedes de la ciudad de Santiago, en la sede Padre Alonso Valle. Participaron los estudiantes de Plaza Vespucio y Plaza y de San Carlos de Apoquindo. Y hoy tenemos en Viña nuestra propia versión de Mentalidad Digital en vivo, a la cual doy inicio, y tenemos a dos excelentes y queridísimos invitados para ustedes. Los dejo con Nicolás, que va a hablar un poco de ellos y de la actividad. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Sí, como decía Scarlett, no había reparado en que son dos ex Viña los quienes iniciaron Mentalidad Digital. Marco como profe, Alberto fue estudiante de acá de la sede. De diseño gráfico, sí. De hecho, cuando tuve una reunión con él en Santiago, me dijo, pero si tú estuviste en mi comisión de título. Pasan los años, Nico, pasan. Sí. Bueno, no sé si es que alguno de ustedes escucha o ha escuchado el podcast Mentalidad Digital. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí, perfecto. Para quienes no lo han escuchado y lo vienen como recién conociendo, Mentalidad Digital podcast está disponible en distintas plataformas de streaming, principalmente Spotify. Pueden seguirlo ahí en Spotify y funciona muy bien como material complementario para todo lo que tiene que ver como con diseño, tecnología, interfaces, interacciones, que es como justamente lo que eligieron seguir o terminar como carrera en la mención de interfaces e interacciones de diseño gráfico. Bien, y los invitados de hoy también son ex estudiantes de nuestra sede, ambos ex alumnos de diseño gráfico, cuando no existía la mención interfaces e interacciones. Por lo tanto, esta mención que ustedes están recorriendo hoy la hicieron un poco en la vida, ¿cierto? Y los llevó ahora a estar trabajando justamente en esta área de las interfaces e interacciones en su quehacer profesional. Por eso quiero comenzar con nuestro primer invitado. Él es Mauricio Cáceres, exalumno, como les decía, de la carrera de diseño gráfico, que actualmente se desempeña como diseñador de interfaces e interacciones y nos va a contar un poco de su quehacer profesional. Mauricio, bienvenido. ¿Lo acabo de esconder?
Hola a todos, mi nombre es Mauricio Cáceres, soy ex alumno de diseño gráfico en CEDUC. Te voy a explicar un poquito mi formación porque fue un poco medio extraño. Yo hice diseño gráfico en Viña del Mar, pero me eché 2 veces el ramo de color. Y me atrasé con los ramos y se me dio la oportunidad de continuar mi estudio en la sede de San Carlos Apoquindo. Entonces terminé diseño allá. Por eso la presentación es en negro, porque no me quise meter tanto color. Durante mi último año, en el ramo de portafolio, mi profe nos hizo como el acercamiento al diseño de experiencia de usuario. Él como que nos habló, nos decía esto del futuro, era bien visionario ese profe. Y a mí como que me fue gustando esa área, y justo un día estaba viendo tele y me salió no sé si lo conocen, el pelado del Open English. Y ahora él tiene 2 empresas, tiene Open English y tiene esa que es NextU, que es como una e-learning digital, como una universidad digital. Y tenía varios cursos, medios caritos, sí, pero ahí mi mamá me dijo, ¿quería estudiar eso? Y yo dije, ah, ya bueno. Y pensé que era una estafa en principio. Pero no, salió realmente bueno ese curso. Hice diseño de experiencia de usuario, diseño de interfase, desarrollo web, aprendí un montón de cosas y la sede estaba en California, creo. Entonces su forma de hacer los códigos y hacer las cosas es como un poco distinta a la nuestra, pero ahí como que complementé y me sirvió bastante para tener como una mirada más panorámica de la situación. Mi segunda formación, YouTube, muchos tutoriales de YouTube. Después doméstica, que la mayoría de los tutoriales que compré en doméstica fueron del Adobe XD, que si lo conocen ya no me sirven esos cursos. Y los últimos fueron Platzi, que esos cursos son como más profesionales. De todos los que tomé, me gustaron más los de Platzi, porque son como bien enfocados al área que estaba buscando yo. Mi primera práctica profesional. Yo personalmente no me gusta la imprenta y tampoco me gustan las agencias de diseño, así que traté de hacer el quite siempre a eso y tenía un profe que tenía mi misma mentalidad, entonces me ofreció un trabajo en un centro médico, se llama CMT, mala la sigla, pero es Centro Médico del Trabajador. Me dijo, anda, yo te recomiendo. Cuando fui ya vi mi portafolio y me dijeron ya los requerimientos es ser diseñador web, no lo era, tener conocimiento de desarrollo y de código. Y en esa parte de código decía HTML, CSS, JavaScript, Angular, LESS, SAS, no tenía idea. Solamente conocía HTML y CSS. Y ahí, bien humilde, yo le dije al tipo, oye, ¿sabes qué? Yo no cacho mucho esto, pero sé cómo aprender código, ¿verdad? Hay que buscar la semántica, el diccionario y empezar a practicar. Y él me dijo, ya, me dieron la oportunidad. Al comienzo hice lo típico de diseño gráfico, papelería corporativa, medio fondo. Y en ese como transcurso de mi práctica, estaba haciendo los cursos del NextU, del Open English, y tenía que hacer una práctica que era hacer una interfaz. Entonces yo conversé con este chico, le dije que si podía hacer la práctica con un trabajo real. Entonces me pasaron el código de toda la intranet que tenían ellos. Y yo empecé a hacer el curso en base a un trabajo real, con un cliente real. Y esta fue como mi examen del NextU. Esta fue como mi primera interfaz, no está tan prolija, tiene algunos errores, pero es como la primera que hice, así que le tengo mucho cariño. Es un prototipado de alta fidelidad, ahí se pueden ver funcionalidades, cómo van a ser los botones, hover, y todas las características. Tenía que ser en mobile, así que por eso está en esa pantalla. Después, dentro del CMT, cuando yo terminé mi práctica, yo trabajaba 3 días. Y cuando terminé de estudiar, me ofrecieron trabajar 2 días más dentro de una startup que se llamaba Vivo Salud.
que es una aplicación que le premia a las personas por caminar, básicamente. Ellos tenían un problema que tenían un modelo B2B, que es como de empresa para empresa, donde cualquier usuario no lo podía descargar. Y tenían problemas porque estaban como cayendo. Entonces hicieron como un ultimátum y dijeron ya, vamos a hacer como un rebranding de la marca y esto va a pasar a todos los usuarios. Y yo llegué cuando se llamaba BioSalud y me encargaron de transformarla y pasó a ser Mugu. Esta aplicación la hice yo, hice el rebranding y además se me encargó de modificar toda la interfaz de la aplicación. Esto es uno de mis mayores logros porque decía así como estaba recién saliendo de estudiar y mi aplicación estaba en la App Store. Me sentía así como... Yo todavía la ando trayendo en el celular, se la muestro a todos cuando me dicen no, ¿qué es lo más bacán que he hecho? Mira. En Mugu éramos un equipo bien chiquitito. Nuestra oficina estaba a 2-3 cuadras de Plaza Italia en el momento del estallido social. No podíamos trabajar casi nada. Cuando íbamos saliendo del trabajo, venía una horda de gente, lacrimógena, guanaco, era casi imposible. Y éramos 3 personas en ese tiempo. Uno de ellos nos dijo, vamos a tener que hacer teletrabajo, mucho antes de la pandemia, ¿sí? Bastante visionario. Y él se encargó de estudiar para hacer esto, Scrum Master. Y básicamente esto es una metodología ágil que usan bastante en desarrollo. En resumen, llega el producto, que vendría siendo como el requerimiento, él escribe todo, luego se hace una planning donde dice, ya, yo voy a hacer hoy día un sitio web, mañana voy a hacer gráficos, y así sucesivamente. Y en el backlog se deja anotado todo lo que uno va haciendo. Después, en la primera semana, todos los días, donde uno dice lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy día y lo que se puede hacer mañana. Y este método es bastante eficiente cuando se trabaja con desarrolladores, porque los tiempos de desarrollo son un poquito más densos, necesitan testeo, y los tiempos del diseñador igual son medio acotados. Entonces estar coordinado de esta manera es súper bacán. Y ocupábamos las famosas tarjetitas. Esta tarjeta yo sufrí caleta. En cada planning, cuando nosotros íbamos a decir lo que vamos a hacer, por ejemplo, o sea, a mí me tocaba hacer un sitio web, se desarmaba en objetivos chiquititos, por ejemplo, hacer hoy día el header, mañana voy a hacer el footer y, no sé, pasado mañana voy a hacer cards. Estos numeritos representan horas, entonces ellos me hacían la pregunta, ¿cuánto te va a demorar en el header? Y yo sacaba una tarjeta esta, le decía ya, 1 hora. Y ellos también, como interactuaban con esta tarjeta, me decían, no, yo creo que te va a demorar 2 horas. Y el otro, yo creo que te va a demorar 1 hora. Y llegaba a un consenso y me decían ya, 1 hora y media. O sea, 1 hora y media de mi día le iba a dedicar al header. Y las primeras semanas sufrí caleta, porque me equivocaba mucho. Al final el header lo terminaba haciendo en 4 horas. Y esto me ayudó bastante para el futuro, porque cuando uno se trabaja en entornos de UX, con desarrolladores, siempre te dicen ¿cuánto te va a demorar? Y esa pregunta es clave, porque si tú decís 1 hora, te crucificaste. O sea, tenés que demorarte 1 hora, porque la otra persona ya sabe que debe demorar 1 hora. Entonces esto ayuda a caleta, y como uno interactúa con los otros compañeros, también conoce los tiempos de desarrollo. Entonces ha sido mucho más fácil irse coordinando con los demás. Estas son cartas básicas, uno puede hacer las que quiera también. Nosotros teníamos unas como de comida también, ¿no? ¿Para dónde íbamos a comer ese día? Y la de los cafecitos, que es como un comodín que lo tirábamos entre medio ahí como para hacer un break. Después mi siguiente trabajo fue en Hallmark. Esta empresa es como de tecnología, tiene varios productos, pero yo caí a trabajar en esto, en dispositivos POS. Son los típicos que uno va y paga la tarjeta. Le tratan de hacer la pelea a Transbank. Aquí yo caí como diseñador de aplicaciones de interfaces de Android. Yo dije que sí nomás, pero no tenía idea de lo que se trataba. Y este fue también uno de mis logros, salió la interfaz en el programa de Julio César.
fue bonito. la aplicación ahí. Ya, acá en Harvard aprendí algo importante que fue las distintas diseños que hay en aplicaciones. Están las aplicaciones para nativas de iOS, de Android y de la híbrida. La híbrida seguramente son las que todos hacen ustedes porque no tienen en cuenta quizás la iconografía o la estructura de iOS o de Android, y aquí tenía que hacer puro Android. Ahí me di cuenta que en Android y en iOS hay algunas diferencias, y no es llegar y decirle así como, ya este pop-up va a ser así porque así lo quiero. Hay que tener en cuenta los pop-ups nativos de Android, y ahí en base a eso se diseña. Aquí también, en esta empresa, yo trabajaba con ucranianos que tenían un desfase de hora bastante importante. Yo todo mi día tenía que estructurarlo y ir documentando todo en inglés, de decirle a estos ucranianos cómo hacer el diseño, cosa de que ellos no tengan que preguntar porque ellos lo diseñaban como en la noche. Entonces, al otro día me llegaban así como, al principio, un montón de comentarios de, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cuánto padding tiene esto? Y yo, se me olvidó ponerlo y así. Y esos son los principales programas de gestión de proyectos que ocupé. Este es un poco colado, porque este Slack es como para comunicarse, pero este programa es súper bueno porque tiene integración con casi todo. Entonces uno está como, por así decirlo, como en Messenger, y te llegan notificaciones de que alguien comentó tu proyecto o te hicieron un encargo. Entonces, son buenísimos esos programas. En UX siempre piden experiencia, por lo menos en Jira, que es el que más usan, pero más o menos todos se parecen entre sí. Ahí está como más o menos un poquito la interfaz de los tableros. De repente te ponen así como lo que hay que hacer, lo que está en progreso, lo que terminó, y después vienen como subcategorías de que están como en testeo o falta revisión. Bueno, esta es la empresa con la que actualmente estoy, se llama Consilium Bots. Es una ONG que tiene sede en varios países y básicamente ayudan a las personas con datos, con información. Se centran bien en la educación, tratan de enseñarle bien a los niños qué carreras tienen que tomar para decidir su futuro, para que no vayan a desertar o se vayan a cambiar de carrera. Más o menos mi flujo de trabajo del día a día, este es un tablero de guía, me dicen así como requerimiento, hay que diseñar etapa 2 de Colombia, me dicen el entorno, no sé muy bien ahí, pero el programa es de FM, ¿sí? Y abajo me ponen cuál es la prioridad de la tarea. Esto se ve poca información, pero a mí me llenan esta cuestión de información. Y me dicen, ya, tareas de baja prioridad, de alta prioridad o urgentes. Después me entregan la información, casi siempre un documento, y aquí siempre peleo por el texto, mucho texto, mucho texto. Y después de pelear el texto, si lo pueden reducir un poco, empiezo a ver más o menos cómo se verían mejor las cosas. Ellos como que me ponen sugerencias ahí, pero de repente no son muy buenas, así que hay que estar ahí asesorando. Cuando las interfaces son muy complicadas o tienen muchos como flujos, se realiza un diagrama, y esto lo ideal es hacerlo siempre, pero a veces no hay tiempo o los flujos son muy lineales, entonces no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo en esta teníamos una carga de estudiantes y siempre estaba el error de que no subían bien el archivo Excel. Entonces ahí como que detectamos problemas, hacemos las preguntas pertinentes y tratamos de resolverlo. Después los bocetos, no son los mejores bocetos, pero más o menos así se empieza cuando me hacen el encargo. Y después como el producto final, que esto es como que se lo entrego al desarrollador, que vendrían siendo las pantallas, el flujo, por ejemplo acá hay dos flujos, que si esa respuesta responde no, va a ir a la pantalla abajo, y si responde que sí, sigue el flujo normal y luego se integra el flujo general. Eso es como la pieza final de lo que yo entrego al desarrollador. Más o menos lo que me piden así como en el día a día, ya siendo prototipos de baja fidelidad, cuando el proyecto todavía no es muy concreto, se piden estos prototipos para que ellos traten de ver y no de imaginar.
nosotros los diseñadores como que nos dicen algo y ya cachamos que va a ser bueno o malo, pero a ellos no, como que les cuesta un poco, entonces esto les sirve caleta. Sin interacción, pocos colores, básicamente la información para que se vea más visual. Después están los prototipos de media fidelidad, que esto es para ver interacciones. Por ejemplo, la interacción del formulario, que si hace check, se va a desplegar un par de inputs más. Y están... Ahí está. Están los prototipos de alta fidelidad, que esto ya se ve en funcionalidad de los componentes. Esto fácilmente se puede presentar en una presentación para reunir fondos o para mostrárselo al cliente cómo hacer el producto final. Esto es lo más cercano al producto final. Lo ideal es que quede así. Siempre los desarrolladores igual le cambian sus cosas, pero tratamos de que siempre quede así. Y para terminar, conclusiones. Diseño gráfico es una carrera que les exige estar actualizándose constantemente. Y el diseño de interfaces aún más. Todos los días están saliendo nuevas pantallas. Ahora hace poco se está haciendo el estándar de las pantallas que se doblan, que es un suicidio diseñar para esas pantallas, porque son más angostas, tienen una pantalla chica por detrás, entonces ya no hay que hacer como un responsive de 3 pantallas, sino que hay que hacer como de 7. Es un suicidio. Y lo otro es que tenemos que estar aprendiendo constantemente hartos programas. Yo en mi trabajo tuve que aprender a usar todos estos y el día de hoy estoy prácticamente usando solamente 3. En Figma ya puedo hacer prácticamente todo. El Slack lo tengo unido al Figma y ahí se gestionan todos los proyectos y en Jira vemos los trabajos con los desarrolladores. Eso es como el core de mis programas. El Illustrator casi ni lo abro. Me da pena, pero casi ni lo abro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauri. Quédate por acá porque para ver si tenemos alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta directa con Mauricio? Luego vamos a tener un conversatorio donde van a poder también, si les queda algo en el tintero, pero si hay alguna pregunta puntual de lo que Mauricio acaba de presentar. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Al final. ¿Qué quiere al final? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Mauri. No sé cómo cargamos la hora. Ahora sí. Hola diseñadores y diseñadoras, gracias por la invitación, estoy súper contento. Esta es mi primera vez después de que salí por allá por el año 2018, 2019, por ahí, y vuelvo primera vez acá a Duoc, así que estoy súper contento de poder entregarle un poquito de lo que he aprendido y es cuático volver a donde salí, así que estoy súper contento. Y bueno, lo que quiero hoy día entregarles, quiero hablar un poquito de lo que he aprendido durante este tiempo. Y para partir me gustaría comenzar con cómo partí. Yo partí trabajando en el año 2017, yo ya estaba estudiando diseño gráfico, mi segundo año. Y yo tenía un portafolio ahí en Behance botado porque había tenido la práctica reciente y me contactan por Behance para trabajar en una agencia de desarrollo acá en Valparaíso. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar y desarrollarme como diseñador antes de salir de la carrera. Y estuve ahí durante 3 años haciendo diversos proyectos, dashboard o proyectos grandes, pequeños, para distintas áreas, desde agricultura, minería, bufete de abogados, y tuve la oportunidad de trabajar también como desarrollador, porque como la agencia era pequeña, yo tenía la posibilidad, si tenías ganas, podías hacer lo que quisieras, era como un circo pobre. Podías aprender de desarrollo, de frontend, de backend, lo que tú quisieras, ¿ya? Y la gente era súper buena. Entonces, un buen punto, si quieren trabajar en la región, Jumpit es una muy buena empresa que pudiesen buscar trabajo ahí. Es muy buena empresa. Entonces, luego de 3 años dentro de Jumpit, salí y me fui a Corner Shop. Así que actualmente soy empleado mitad Corner Shop, mitad Uber por el tema de la fusión, y ahí estoy trabajando como Product Designer en el área de Merchant. El área de Merchant es el área, se podría decir como media fome de Corner Shop porque trabaja con las tiendas,
no es la aplicación, no sé si ustedes han ocupado CornerShop, pero no es esa aplicación, yo no trabajo ahí. Trabajo en el área de las tiendas, trabajo mejorando, por ejemplo, el tema de su catálogo, el tema de los productos, el tema de las tiendas, manejo de sucursales, etc. Todo ese tema web. Y yo me incliné por esa área, por el área web. Entonces, ahí estoy trabajando, llevo casi 2 años ahí en CornerShop y estoy ahí como Product Designer. Hoy día quiero hablarles un poco de esto de en búsqueda del diseñador de interfaces y interacciones, y me gustaría que nos pusiéramos en una situación hipotética. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos situemos en un año más, cuando ustedes ya probablemente estén fuera en el campo laboral y probablemente estén buscando trabajo. Y en esa situación hipotética yo voy a ser el que los voy a entrevistar porque ustedes quieren entrar a la empresa en la que yo voy a estar. No sé dónde voy a estar, pero pongamos esta situación hipotética. Entonces yo revisé su portafolio, revisé su currículum y me pareció interesante. Entonces ustedes se van a entrevistar conmigo y ustedes van a estar compitiendo con otros diseñadores, probablemente 5 o 10 diseñadores, y por lo tanto ustedes van a tener que tener alguna habilidad que los destaque frente al resto. Porque obviamente todos tenemos las cosas básicas, que es la técnica. Todos sabemos, conocemos manejar Figma, lo que nos decía Mauricio, manejamos Slack, etc. Pero ¿cuáles van a ser esas habilidades que nos van a permitir destacar de lo resto? Y eso es lo que yo quiero hoy día hablarles. Entonces nos volvemos al pasado y yo estoy acá y quiero entregarles un torpedo, una ruta de aprendizaje, pongámosle características para que ustedes puedan hackear esa entrevista que van a tener en un año más, para que puedan tener esos conocimientos y cuáles son esas habilidades que me van a permitir destacar. Entonces, hoy día quiero que comencemos en ese viaje y quiero partir con esto. Sabemos que hay una demanda gigante de este tema digital. Hay mucha gente saliendo, me gusta este meme de Homero, porque tú te metías a LinkedIn y hay certificado, bootcamp. Hay mucha gente partiendo con este mundo o cambiándose del mundo análogo, se podría decir, pasando acá, porque están viendo que acá está la plata, acá está la luca, acá está el trabajo. Entonces hay mucha gente, hay mucho universo, ¿ya? de gente. Entonces, ¿cómo podemos impactar, cómo podemos destacar? Se estima que en el año 2025 se van a necesitar 190 millones de empleos en la economía digital en el mundo. Es decir, la demanda va aumentando. Imaginémonos que en el 2020 eran 40 millones. Es decir, 4 veces más la demanda, ¿ya? Entonces, se entiende que haya muchas más personas que quieran entrar en la economía digital porque se necesita. Y aún así no vamos a cumplir con la demanda. Ustedes pueden ver cómo salen fintech, cómo salen startups nuevas, etcétera, buscando nuevos trabajadores. Entonces, existe la demanda. Y nosotros, como los que están acá, probablemente vamos a poder elegir alguno de estos caminos. Product Designer, Design Manager, si te gusta más el tema de Manager, UX UI Designer, Research o Ingeniería, si te gusta un poco más el código. Pero independiente del camino que elijamos, hay habilidades que son transversales dentro de ese camino. ¿Y qué es lo que nos van a permitir destacar? Y quiero hoy día hablarles de eso. Y vamos a partir con quiero partir con una, y que puede ser una buena o mala noticia, dependiendo de cómo ustedes se la tomen. Ya, para mí es una buena noticia, pero para otros puede ser mala, y es que tu educación no tiene fin. Eso es lo primero. Mauricio también lo ha mencionado un poco. Probablemente ustedes terminen este año, el próximo año, no sé, y no termina la educación ahí. Lamentablemente la tecnología sigue mejorando, sigue aumentando, aparecen nuevos Figma manda actualizaciones, etc. Y tenemos que ponernos, porque si no nos quedamos atrás. Entonces hay cosas técnicas que nosotros tenemos que mejorar, sí, pero parte de eso, de la educación no tiene fin, tiene que ver con, no solamente con lo técnico, sino que tiene que ver también cómo nos posicionamos dentro de lo que está pasando en el mundo. Y este gráfico me gusta mucho porque habla un poco de esto. Esta parte exponencial muestra cómo la tecnología avanza. Si ustedes piensan, hace 10 años atrás, ¿cómo era tu celular? Probablemente tenía el 10% de lo que tiene actualmente, ¿ya? Ahora, todo lo que tenemos acá hace 10 años era impensado. ¿Por qué? Porque la tecnología aumenta muy, muy rápido. Y nosotros los seres humanos nos cuesta adaptarnos a esa tecnología. Podemos ver acá que la adaptación humana es un poco lineal y estamos allá. O sea, ya estamos atrasados. Probablemente todos acá no sepamos algo de tecnología. Por ejemplo, ¿sabemos algo de autonomía de autos? Que está súper en boga ahora. Yo no tengo idea. Criptomonedas, yo sé un poquito, pero
creo que sé como el 20%. Entonces, la tecnología avanza, y nosotros, ¿cómo podemos alcanzar a esa tecnología que está pero aumentando a pasos agigantados? Me gusta mucho este sitio porque habla un poco de las rutas de aprendizaje, así que si tienen tiempo después pegarle una mirada. Y habla un poco de cuáles son las rutas de aprendizaje que tenemos que tener para roles y para habilidades. Y tú te metes ahí y sales de depresión, porque de todo el conocimiento que hay que tener para las distintas... O sea, ya tan solo ser diseñador de interfase no es solamente saber diseñar o aprender un programa, sino que también tienes que saber un poco de programación, aprender un poco de inglés. Es un montón de cualidades que nos hacen únicos, y por eso las empresas nos están buscando. Y ahí quiero venir a este otro punto, que es el tema de la programación. Yo considero que la programación actualmente era lo que nos decían hace 10 años atrás, lo que era el inglés. Decían, no, el inglés es súper importante, y sigue siendo importante, pero la programación es algo muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro lado tiene software, tiene hardware. O sea, tenemos, sobre todo nosotros que diseñamos para que los ingenieros puedan implementar todo nuestro diseño, cuán importante más es que nosotros tengamos nociones para tomar mejores decisiones cuando estemos diseñando nuestras aplicaciones. Independiente también de qué es lo que diseñan, si diseñan web, diseñan mobile, todo tiene que, en algún momento tiene que implementarse, tiene que ser implementado por un ingeniero. Hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, existía la metodología, que es la parte de la que está a la izquierda, que se llama cascada, que se utilizaba mucho en procesos muy secuenciales. Por ejemplo, cuando se creaba un auto, cada departamento hacía lo que le correspondía, hacía el chasis, después hacía las puertas, etc. Y cuando llegó el software y el hardware y toda esta revolución, quisieron adaptar ese mismo metodología de trabajo, pero se dieron cuenta que no servía mucho, porque el software no es secuencial, no se puede estimar tan perfectamente como decía también el Mauricio con estas tarjetitas de estimación, porque no se puede estimar. Tú puedes decir, hoy día me voy a demorar media hora, pero después te encuentras con un problema y te va a demorar 4 horas o 2 días. Entonces tuvieron que inventar todo el tema de agilidad para poder adaptarlo a todo este mundo. Entonces, cuando pasamos a este paradigma de agilidad, nos dimos cuenta que ya no solamente nosotros hacemos nuestra pega y nos olvidamos del producto, sino que ahora nosotros como diseñadores tenemos que trabajar en conjunto con otras áreas, como de investigación, implementación con ingenieros, manager, y no nos olvidamos del producto. Podemos estar en sprint o en iteraciones continuamente, pero tenemos que ir preocupándonos de los demás. Entonces, por eso es importante la programación, porque eventualmente vamos a tener que comunicarnos con los ingenieros, vamos a tener que cuidar la implementación del diseño, y nosotros como diseñadores tenemos que cuidar la accesibilidad, tenemos que cuidar que la implementación sea lo mejor posible, lo más cercano a las decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, por eso es súper importante que podamos cuidar la implementación teniendo un cierto conocimiento de programación. No es necesario que seamos software engineer seco y trabajemos en eso, porque a nosotros nos gusta el diseño, pero la programación va a ser una herramienta que nos va a permitir destacar y ser una mejor persona dentro del equipo de trabajo. Tuve la oportunidad de grabar un curso en Platzi hace un tiempo atrás, y en unas semanas, en unos meses más yo creo, va a salir un curso de desarrollo para diseñadores, pero en mención web. Entonces, si quieren, va a ser una buena instancia para poder aprender sobre este tema de web, que igual es una introducción al desarrollo. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los conceptos generales, qué significa backend, frontend, servidor, API. Sería una buena instancia para que ustedes puedan comenzar en este punto, si es que les tinca el tema de la programación, porque es muy importante. Y también se lo había mencionado, el tema del inglés. El tema del inglés hace 20 años atrás nos decían que era muy importante, sigue siendo súper importante, sobre todo después de lo que pasó con el COVID y todos nos fuimos para la casa a trabajar. Las empresas se dieron cuenta que ya no solamente pueden buscar trabajadores en Estados Unidos, o en Nueva Zelanda, o en Canadá, pueden abrir sus horizontes a Latinoamérica, por ejemplo. Y las empresas actualmente están buscando desarrolladores, diseñadores en Latinoamérica, activamente. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo para Uber, y yo tengo compañeros de trabajo de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos. ¿Y cómo lo hago para comunicarme con ellos? En inglés. Entonces, si queremos abrir nuestros horizontes, es necesario comenzar
hablar en inglés. Y este es más o menos mi día, no se ve muy bien, pero bueno, ahí se alcanza el 60%. Mi día, el 60% del tiempo, yo necesito el inglés. Algo pasó ahí. Problemas técnicos. Ya, el 60% de mi tiempo yo necesito inglés. Comunicación, Slack, correo, documentación en inglés y reunión en inglés. 60%. Mi 40% estoy diseñando. Y estoy diseñando en Figma. Así que aprendo en Figma. Porque eso es lo que están ocupando las empresas actualmente. Es gratis. Háganse una cuenta. Pueden hacer un proyecto en paralelo. Esta presentación, y Mauricio también la hizo en Figma. Así que les sirve utilizar Figma para mantenerse en constante actualización. Tiene que ver con el punto que les mencionaba también al principio. ¿Qué pasa también con el inglés? Nos permite comunicarnos, pero también nos ayuda en el tema de las lucas. O sea, la posibilidad de trabajar para una multinacional, la posibilidad de trabajar para una empresa externa aumenta tu salario. Se dice que luego de 12 meses de estar aprendiendo inglés, estar practicando en inglés, tú puedes ya llegar en el marco europeo a un nivel B1, que es un nivel ya bien bueno como para defenderte, y con ese nivel, después de 12 meses, tu sueldo incrementa 4 veces. Yo puedo decirlo porque me pasó. Yo cuando llegué a Corner Shop, me dijeron, no es importante el inglés acá. Y yo venía con un inglés, pero así, mal. Y me empecé a dar cuenta que yo tenía compañeros en Brasil, en Canadá, y cachaba huevo lo que pasaba en las reuniones. Nada. Entonces imagínate cómo tú te sientes. Tú eres el diseñador encargado y tienes que tomar decisiones, tienes que expresar y defender una postura, pero no cachaba. Entonces me entró un pánico, un miedo, y me puse a estudiar, porque necesitaba empezar a ponerme las pilas. Y yo siempre tuve en mi mente este comodín. Yo decía, no, pero yo lo leo, pero no lo hablo. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Probablemente más de algunos de ustedes tenga también esa frase, la tenía ahí, pero siempre dicen, ¿habla inglés? Sí, lo leo, pero no lo hablo. Y la verdad que no sirve, porque en el trabajo tenemos que hablarlo. Estamos en temas remotos, obviamente. Tenemos la posibilidad de tener la cámara apagada, estar en pijama, pero tenemos que hablarlo. Sí o sí, tenemos que hablarlo. Y tenemos que sacarnos los miedos. Acá en el DOC dan una certificación, tenemos las instancias, ustedes probablemente van a tener el último semestre el tema de inglés, como la especialidad de inglés para el tema de conceptos técnicos. Aprovechen esa instancia para obtener un certificado, meterlo en su LinkedIn y mostrar que tienen un nivel de inglés. Y ahí otro punto súper importante, yo le mencionaba el tema del Behance, que a mí me sirvió mucho el tener mi portafolio actualizado. El LinkedIn también es súper importante, porque es la forma en que llegan ustedes. Entonces, si ustedes tengan un certificado de inglés, les va a dar la oportunidad de que recruiters o reclutadores externos puedan ver, este tipo tiene un nivel de inglés suficiente para poder contratarlo, y puede llegar alguna oferta interesante. Y por último, que tiene que ver un poco con el inglés, es el tema de la comunicación. Después de la pandemia, muchos nos fuimos para adentro, nos encerramos en nuestras casas, a algunos les da miedo salir, les da miedo tomar la micro, les da miedo pararse acá enfrente, y tenemos que también salir de nuestra zona de confort, porque eventualmente la pandemia ya se está yendo, probablemente vuelva a otra, pero la comunicación va a ser importante, que podamos comunicar lo que queremos, lo que sabemos, es muy importante. Entonces tenemos que sacar ese miedo al hablar en público. El de estar en una junta directiva con el CEO de la empresa y decirle, no, así no se puede hacer porque esto. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado, nos hemos esforzado, tenemos un conocimiento. Entonces hay que sacarlo, hay que comunicarlo, hay que hablar en público. Y para eso no hay que tener miedo. ¿Ya? Hay que sacar y buscar instancias de poder manejar eso. Dentro de tu equipo de trabajo probablemente vas a trabajar con estos 3 grupos de personas. Ingenieros, que van a ser los software engineers, las personas que van a escribir el código. Los managers, los que te van a ayudar a estimar, los que van a ayudar a ponerle tiempo al desarrollo del producto. Y los diseñadores, que ahí van a estar los content designers, los diseñadores de interfaces, etc. Y dentro de cada uno de ellos tú vas a tener que hablar con ellos. Vas a tener que hablar con una persona de distinto país, distinta cultura,
distintos chistes, no van a entender las mismas tallas que nosotros, distinto idioma, distinta edad. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos de manera transversal dentro de una organización, porque ahora las organizaciones pueden contar de todo. Por ejemplo, yo le cacho huevo a los indios cuando hablan inglés, porque es muy difícil. Pasa lo mismo, por ejemplo, con inglés británico. Entonces, ¿cómo nos ponemos al día en eso? ¿Okay? Siendo proactivos, siendo intencionales en eso. ¿Cómo poder empezar a ver series en inglés, por ejemplo? Cambiar tu... Yo lo primero que hice fue cambiar todos mis dispositivos en inglés. Que siempre dicen eso, y yo decía, no, eso es chanta, porque es como lo mismo, como leer, pero sé que sirve mucho. Porque después hay algo que no entiendes, un concepto, lo buscas, te lo aprendes y después cuando alguien lo dice ya te lo sabes. Entonces, cambien sus dispositivos en inglés, un computador, su celular en inglés, el iPad, lo que tengan en inglés. Es súper importante. También vean series en inglés, también sirve mucho. Y como resumen, les quiero dejar esta, no se ve muy bien, pero es el resumen de lo que hoy día les he hablado. Les he hablado acerca del inglés, que es muy importante, les he hablado acerca de la comunicación, también relevante con respecto a lo que es el inglés, a poder comunicarnos, a la programación. Y todos estos puntos que están ahí los engloba en cierta parte lo que dice acá arriba, nunca parar de aprender. Porque tiene que ver con eso. Si aprendemos programación, si aprendemos inglés, si aprendemos a comunicarnos bien, tiene que ver con habilidades que no son técnicas. Habilidades que no maduran hoy día, sino que son habilidades que vamos aprendiendo constantemente. Probablemente lo que conozcamos en 10 años más no sea lo mismo que conozcamos hoy día, pero la habilidad, y si nosotros alimentamos el nunca parar de aprender, va a permitirnos poder ir evolucionando como diseñadores. Entonces, es súper importante que podamos obtener. ¿Para qué? Para que en un año más, cuando nos juntemos en esta hipotético que les contaba al principio, ustedes puedan tener habilidades que los ayuden a destacar del resto, porque como ustedes vieron, van a existir muchos más diseñadores. ¿Y cómo vamos a destacar del resto? Estas son habilidades que nos van a permitir destacar. Y les dejo mis redes sociales, pueden escribirme si necesitan esta presentación, también se las puedo enviar. Por favor, escríbanme, yo estoy muy disponible si necesitan ayuda, algún consejo, cualquier cosa, por favor, escríbanme y por favor escríbanme. Así que muchas gracias por esa instancia. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Conociste a tus compañeros de pega personalmente al final o no? No. Porque cuando hablamos la otra vez y tuvimos esa entrevista online, Álvaro venía recién llegando con el show. Fue como, me mandaron todos para la casa para trabajar, me mandaron a la oficina para la casa, no tengo oficina, es mi casa. Y como que no conozco a mis compañeros. Sí, no conozco a mis compañeros de trabajo, todavía no los conozco. No, si tuve la oportunidad de conocerlo una vez. Perfecto. Entonces me preguntaban, profe, ¿esto del teletrabajo sigue funcionando? Y te mencioné, oye, hay gente que no conoce a sus compañeros. Chiquillos, ¿alguna pregunta puntual para Álvaro? Si no, paso para el conversatorio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Al final? La Javi me reír. Ya. Ahora al final, pues, terminamos. Nos instalamos por acá los cuatro. ¿Cómo se puede? Ya, aquí no sé cómo lo vamos a hacer técnicamente con el micrófono, no sé si me ayudan así como la técnica ya. Porque tenemos un micrófono para 4 personas. Estoy con la A ver, ordenemos el living. Siéntase por ahí, se puede acomodar. ¿Está bien? ¿Bajamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Ah, no, para que esté la... Sí. La animación. Ya. No sé, les paso el micrófono así para que se escuche. ¿Qué dicen ahí? Sí, mejor. Ya ahí nos pasamos el micrófono. Este piso está como roto. Oye, qué entretenido. Me gusta como tenerlos acá de vuelta. Ese retorno a la casa de estudio. Sí, pues yo no estuve de alumno a ellos. Y han crecido mucho. Como que, sí. Y lo heavy que uno no envejece. Díganle que sí. Nada, primero que todo, antes de comenzar con las preguntas que tengamos nosotros con Carlos o ustedes, primero que todo, Mauri, Álvaro, felicitarlos por ver dónde están,
por el camino que han tomado, por cómo han llevado esto, que no es solamente fruto de la academia, no es solamente fruto de lo que nosotros como docentes les vamos a enseñar, sino también tiene que ver con las ganas y la proactividad que tienen, que le han puesto ustedes. Ese no parar de aprender es fundamental. Aquí, si bien se llevan herramientas, no se llevan todo, es como el primer empujón para seguir aprendiendo. Y nada, felicitarlos por eso, por el camino que han emprendido. Quería un poco iniciar la conversación en función de algo que probablemente los chiquillos también sufren bastante. Nosotros, a ver, les cuento un poco, nosotros en estos cambios de malla, de carrera, etc., actualmente estamos realizando la carrera de diseño gráfico en función de una metodología que se llama aprendizaje colaborativo basado en desafíos, ACBD. Los chicos trabajan en desafíos, proyectos así como difusos, como ves que tratar de resolver el misterio, lo hacen en equipo. Y ese trabajo en equipo a veces les cuesta sangre, sudor y lágrimas. Trabajar en equipo, pucha, que no sé, es que mi equipo, es que mi compañero, que no sé qué. Quería un poco si nos pudieran comentar eso, esa otra habilidad blanda, quizás ahí le agrego otro componente a tu presentación, Álvaro, que esa, como destaco, también trabajar con otros y comunicarse con esos otros y llegar a consensos con esos otros y llegar a acuerdos con esos otros. Entonces, me gustaría que nos comentaran eso, del trabajo en equipo en el quehacer diario de ustedes. Bueno, sí, es una ruleta rusa a quién llega o a dónde llega. Y eso también pasa en la empresa. O sea, tú llegas a un equipo de trabajo y le pides a que el equipo de recursos humanos hizo una buena pega, pero probablemente o posiblemente puede que no lo haya hecho. Dependiendo de la empresa en la que tú llegues, puede que te toque con alguna persona que no cumple con tu estándar, probablemente. A mí, por ejemplo, cuando en la universidad, acá en el DUOC me pasaba, principalmente me pasaba por eso, porque yo tenía un estándar y no se cumplía con ese estándar, no se cumplía con los tiempos. Que el tipo no hace nada y llega a la pura presentación. Ya, probablemente también les pase eso. Y en la empresa, lamentablemente, puede que les pase eso, porque no sabemos al equipo que vamos a llegar. Pero yo creo que la comunicación es lo más importante, porque ya sea por tratar de solucionarlo con la persona, como pedirle, oye, ponte las pilas con esto, pero también puedes hablar con tu manager, como pedirle, ¿sabes qué? Esto me complica, esto es un bloqueante para mí. Yo creo que la comunicación es súper importante para ese momento. A mí me pasó algo muy particular, que cuando llegué a Concilium Bots no sabían usar Figma, la diseñadora que estaba. Y en Figma hay una cosa que son las librerías de componentes. Si tú armas una librería de componentes buena, cuando alguien te pide hacer un cambio, es una vez. Pero si esa librería no está bien construida, ese cambio se multiplica por 100, 200. Entonces ahí tuve un problema. Pero esta chica fue como súper clara y me dijo, oye, yo no sé de Figma. Y llegamos a un acuerdo, yo le dije, ya, yo voy a tomar las cosas de Figma, armé un design system con una buena librería y mientras yo lo iba construyendo, y le hice tutoriales así de 5 minutos, le decía más o menos, le explicaba las herramientas clave y se lo fui pasando y ahí ella fue como integrando esa habilidad que no tenía. Entonces al principio fue como que chocábamos un poco, pero encima esta chica está en Francia, entonces se conectaba en la noche y justo teníamos que sacar un proyecto muy rápido, entonces yo de día, en día chilena, hacía todo el avance, tenía que dejar documentado todo lo que hice y lo que ella podía hacer para que ella lo tomara en la noche y ese proyecto estaba prácticamente 24/7 diseñándose. Entonces, igual la disposición de sus compañeros, uno le puede decir así como, oye, si no sabís, yo te lo puedo explicar. Fue un cacho para mí hacer ese tag además, pero eso ayudó a que nuestro entorno fuera un poco más productivo, mucho más productivo. Me acuerdo que sacamos una aplicación en 2 semanas diseñándola, y una aplicación bastante grande porque estuvo esa aplicación prácticamente 24/7 diseñándose. Entonces yo creo que la disposición de uno a enseñarle al otro y del otro a aprender es
como la clave para llevarse bien en su grupo. Muchas gracias, chiquillos. Carlos, Sí, tengo también una pregunta. Carlos tiene la siguiente pregunta. Bueno, comentar que si bien los chiquillos estudiaron hace varios años atrás, bueno, con Álvaro fuimos compañeros también en alguna asignatura. Soy de esa generación. Soy de esa generación. Los entiendo, chiquillos. También salí de una carrera donde sí, está bien, había estudiado web antes, pero las cosas cambiaron mucho cuando salimos. Eso es 2017, 2018. Pasaron muchas cosas. Y desde ahí también quería preguntarle un poco como, a ver, hablan de, en el fondo, en algún momento sentirse como inspirados o con la motivación de querer aprender sobre estos entornos digitales, etc. Pero hay una curva de aprendizaje. O sea, yo creo que detrás de esa curva hay frustración. ¿Cachai? De llegar a un equipo de trabajo donde tú probablemente, hablabas de la chica francesa, tuviste como la capacidad de colaborar y de enseñarle, que yo creo que eso pasa mucho también. Esto está como constantemente cambiando, entonces efectivamente hay un sentido como de colaboración, de ven, yo te enseño, ven, no sabes, no importa. Porque creo que muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, que existe como esa frustración de no sé, y si me preguntan algo no sé cómo contestar, qué va a pasar, qué pasa y cómo se maneja eso. Bueno, mi esposa es enfermera y no deja de impresionarle el ambiente que se genera en estas empresas de tecnología. Porque hay buena onda. Eso es usted sabe lo que ha pasado con las enfermeras últimamente, hay muchos suicidios, porque el ambiente de trabajo parece que es mucha pega, turnos de 12 horas, turnos de noche, además hay maltrato dentro. Entonces, no deja de impresionarle lo afortunado que soy, no, a mí no me deja de impresionar lo afortunado que soy, lo afortunado que somos nosotros de poder trabajar en esto. Yo creo que eso es algo que quería rescatar. Y otra cosa que mencionabas tú, y yo creo que es súper importante, a mí se me fue, el tema de la proactividad en el sentido de enseñarle a otros. Porque muchos de los problemas también que nosotros podemos encontrar dentro de un equipo de trabajo en donde tú decís, no, que no cumple con el estándar, también se soluciona enseñándole a la gente. La gente dentro de estos ambientes, como hay buena onda, se generan esas instancias de colaboración en donde tú puedes dar una charla, puedes dar un curso, algo que sepas. Todos sabemos algo y todos podemos compartirlo para que otra persona pueda conocerlo. Y dentro de la frustración, sí, o sea, hay frustración. Yo, una de las cosas que empecé a aprender ya como por ahí, por el 2017, fue todo el tema del código. Y al principio me acordaba que era un dolor de cabeza buscando en internet si a alguien le había pasado lo mismo. Y yo creo que lo único que nos sirve son dos cosas. Uno, que te guste, que ames lo que estás haciendo, porque eso es lo que te da la fuerza para hacerlo. Y lo segundo es la proactividad, porque tienes que ser disciplinado para aprender algo. Porque si yo me hubiera quedado con hacer una página y solamente con eso, no sirve. O sea, tenemos que continuamente ir haciendo páginas. Nuestros diseños, implementarlos en código. O sea, nosotros tenemos posibilidades, nuestra mente es creativa para ir creando nuestros propios desafíos. O sea, las vistas que tú diseñas, llévalas a código, llévalas a otro código, aprende otro lenguaje de programación. O sea, la idea es ser proactivo y ser desafiante también para lo que nosotros también estamos haciendo. Sí, yo en mi primera práctica cuando llegué, mi entre comillas jefe, que era como mi compañero al final, era un full stack. Son como los que hacen front y backend. O sea, prácticamente hacen de todo, en código. Y él me enseñó de Angular, pero ahí sufrí caleta, porque es como escribir código totalmente distinto. Es como si a ti te enseñan español y de repente cae un chino y te dice tenés que hacerlo en chino. Es muy distinto. Y bueno, ahí se ve que igual el compañerismo de que te tratan de enseñar y uno tiene que también poner su parte de investigar. Yo estuve haciendo pruebas de Angular, él me mandaba como nociones y yo por mi lado así buscando en YouTube, y casi todo está en inglés, así que se tienen que aprender inglés sí o sí, porque todos los tutoriales, los mejores tutoriales están en inglés. Y tolerancia a la frustración, pucha, eso pasa creo que en toda la vida, así que no hay que dejarse caer. Yo cuando estoy como intentando algo, estoy como en mi cabeza así, siempre digo ya, intento uno, fallé, ya, ¿qué pasó? Salió este error, lo busco en internet. Intento dos,
ya lo resolví, pero falló esta otra cosa, ya intento 3. Ahí llego a veces hasta el 20 y tanto, pero digo, ya lo logré. Y todo ese aprendizaje que no sé, me tardo 4 horas. Después digo, ya me va a servir para el próximo, cuando me salga este error, ya me va a demorar 2 segundos. Así que esa es como la recompensa entre la frustración. Mientras más tiempo le dediqué a un problema, ese problema después, al día de mañana, te va a costar 1 segundo o 2 segundos. Y de repente, esos problemas, nosotros en el trabajo tenemos un grupo personal de Slack, de solamente los diseñadores. Entonces, de repente ahí nos tiramos nosotros nuestros problemas, así como, no sé, Figma, no puedo subir un GIF, ¿cómo lo hacen ustedes? No, yo lo hago así, y de repente alguien dice, no, pero esta forma es mejor. Entonces ahí se crea la instancia de ayudarse entre los compañeros también, que eso también es súper importante. Sí. Bueno, quieren que les diga, me encanta escucharlos, tenerlos acá y ver cómo han crecido, ¿verdad?, en todo este tiempo. La verdad es que para uno es súper emocionante verlos y escucharlos porque no sé, uno los vio desde primer año, o yo por lo menos los vi desde primer año. Pero me gustaría preguntarles y llevarlos al tiempo que ustedes eran estudiantes. ¿Qué características creen ustedes que hoy día pueden ver de ustedes hacia atrás los llevaron a estar donde están? Porque ustedes en el fondo, cuando estudiaban, tienen que haber estado insertos también en un contexto, ¿verdad?, interno, de estudio o externo, que les afecta, que les influye, que genera en el fondo cambios, así como estos estudiantes pasaron por un impacto, ¿verdad?, social grave, todos, que fue la pandemia. Entonces, ¿cómo ustedes recuerdan alguna de sus características que los llevó a poder proyectarse, que los llevó a poder vencer ciertos temores? Porque efectivamente yo creo que todas las personas, cuando no estamos terminando los estudios, todos creemos que no sabemos nada, y estamos así, y vamos a salir al medio y me preguntan, no tengo idea, y eso nos pasa a todos. Pero ¿cómo uno supera esos temores? Entonces, si vuelven atrás, ¿qué dirían de ustedes cuando eran estudiantes y tuvieron que vencer ese desafío o tuvieron que en el fondo enfrentarse a esas luchas que los llevaron finalmente hasta donde están? Yo creo que lo que más me sirvió cuando recién había salido de estudiar fue llegar a la entrevista con humildad. No mentir sobre mis conocimientos, pero tener disponibilidad a aprender. Es difícil encontrar un trabajo que ustedes cumplan todos los requisitos. Es casi imposible, porque siempre les van a meter algo raro. Ahora el diseñador le piden saber Illustrator, InDesign, After Effects, Photoshop. A mí me preguntan de InDesign y yo no me acuerdo de nada, así que prefiero no usarlo. Pero en mi primer trabajo yo llegué sabía HTML, CSS y la nada misma de JavaScript, y salí aprendiendo Angular, Less, SAS, y solamente por disposición a aprender y caer con esa humildad de decir, yo no sé, pero puedo aprenderlo si lo necesito. Y ahí también disponibilidad del empleador que te da la oportunidad. Ahora se da mucho la oportunidad porque es difícil encontrar en el área de nosotros un diseñador que sepa programación y código. Le dicen como los unicornios a los diseñadores que saben de código, o gente que sabe de código y sabe de diseño, le dicen los unicornios porque hay pocos. Y ahora ya está saliendo más gente que sabe de estas dos áreas, y es lo que más buscan cuando se necesitan diseñar aplicaciones, porque no es lo mismo diseñar y diseñar sabiendo código, porque uno ya tiene en la cabeza cómo se va a estructurar eso y se puede hacer. Ya a mí me ha tocado trabajar como desarrollador con diseñadores que no saben de código, entonces te hacen unos diseños que en la práctica no van a quedar bien. Entonces esa noción de saberla es bastante buena.
y también perderle el miedo a defender sus proyectos. Eso me costó un poco. Yo creo que se da con la práctica, pero de repente que alguien venga y te cambie el color del diseño porque no le gusta, es como, no hay que dejarse como pasarse a llevar en eso, hay que saber defenderlo, es decirle, oye, ese diseño no va bien con ese color porque no va a hacer contraste con la letra, y ahí lo matáis. No hay que dejarse así como, ya, porque el jefe lo va a cambiar, no. Porque después quedan apareciendo unos monstruos de diseño, y ¿quién es el responsable? Ah, el diseñador. Y yo digo, pero no podéis decir que el color lo dijo el jefe. Hay que saber defender sus diseños. Yo creo que me pensaba en dos cualidades que me llevaron donde estoy. Y no las mencioné acá, porque hay muchas cualidades que a uno lo ayudan. Pero uno tiene que ser con... yo amo lo que hago, me encanta lo que hago. Y eso yo creo que hace el 50% de la pega, hace el 50% de lo que he llegado a hacer, porque me encanta hacerlo. O sea, no tengo drama en quedarme hasta la 1, hasta las 2 de la mañana tratando de resolver un problema, tratando de aprender algo, porque me encanta hacerlo. Pero si no me gustara, probablemente no hubiera dedicado 8 horas, 6 horas a solucionar un problema. Porque no me encanta. No hubiera dedicado, por ejemplo, tiempo en enseñarle a otro lo que sé. Porque la enseñanza te ayuda mucho para aprender también. Porque te ayuda a darle vuelta a lo que tú sabes, pero ir un poco más profundo, porque tienes que empezar a explicar como el fundamento de lo que sabes. No es llegar y decir, no, ¿sabéis que el rojo con, no sé, con el morado atrás no combina porque no tiene contraste? Y punto. No, pues tienes que explicar, tienes que dar un fundamento. Y por eso el enseñar también te permite crecer. Entonces, yo creo que amar lo que haces también te ayuda como a percibir eso. Y lo otro que también estaba pensando es el atrevernos a salir de eso, a salir de nuestra zona de confort. Lo hablaba un poquito con el tema de la comunicación, con el inglés. A mí también me da pánico hablar el inglés, porque me da vergüenza, mi acento, medio Tarzán. Entonces, el atrevernos también nos va a permitir llegar a esas no sé, a tu sueño de trabajo, y te va a permitir llegar a eso, porque probablemente, ese es el tema del síndrome del impostor también, nunca para nosotros va a ser suficiente lo que sabemos, porque nos vamos a estar comparando con los demás. Vemos diseñadores secos, personas, si tienen en Twitter algún diseñador seco, alguien que les llame la atención, ustedes van a decir, no, pero yo tengo el 20% o 40% de lo que él tiene. Pero no tenemos que olvidarnos que también nosotros somos privilegiados y hay otras personas que piensan lo mismo de nosotros. ¿Sí? Hay otras personas que dicen, oye, me encantaría tener el trabajo del Mauricio, me encantaría. ¿Cómo lo hizo? Bueno, atreviéndonos. Yo creo que esa es otra de las cualidades que tenemos que como abrazar, como atrevernos. Yo me acuerdo cuando postulé a Cornershop, había una cláusula que había varias cláusulas que no cumplía. Una de ellas era el inglés, otro era, el trabajo era en la oficina, porque todavía no era remoto. Y yo dije, me voy a atrever nomás, voy a intentar. Pero yo no voy a ir a vivir a Santiago. Eso yo lo tenía claro. Me puse y me dijeron, no es problema, que está desactualizado. Entonces, si yo no me hubiera atrevido, yo no hubiera llegado al trabajo donde estoy. Y yo quería llegar a este trabajo. Entonces, atrevámonos. Y si hay 5 o 4 cuestiones que no cumplimos, démosle nomás. Si al final en la entrevista vamos a poder mostrar estas habilidades que probablemente no se muestren en el portafolio y probablemente hacen fit con la empresa. Yo creo que atreviéndonos vamos a llegar. Y quiero agregar un punto, voy a cometer una infidencia de lo que conversamos la otra vez con Álvaro. Porque, claro, lo hablaste como rápidamente, estaba en Jump It y te pasaste a Cornershop. Pero me acuerdo de una frase que fue como súper heavy cuando me la mencionaste, que dijiste, me puse a buscar nuevos horizontes porque ya me estaba convirtiendo en la pega que estaba, me estaba convirtiendo en la persona al que todos le preguntaban. Y yo quería ser el que le preguntara a otros porque quería seguir creciendo. Ese salir de la zona de confort y decir, ¿sabéis que ya como que estoy tocando techo acá, me voy a cambiar a una liga más grande? Heavy igual. Es heavy porque en el fondo es como plantearse desafíos. Y ese planteamiento de desafíos, por más que para nosotros a lo mejor el concepto de desafío sea común por la metodología que estamos aplicando, el desafiarse personalmente, el autodesafiarse, todo orden de cosas,
Si te cuesta un software, practicarlo. Te cuesta un idioma, practicarlo. Te cuesta una asignatura, ponle más ganas. Y creo que esa es la clave finalmente para lograr el éxito. Desafiarse, buscar nuevos horizontes, nuevos desafíos constantemente. Y ustedes, incluso estudiando, pueden hacerlo, creo yo, en cualquier momento y con lo que sea. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes, chiquillos? Javi, mira Javi. Primero me gustaría como ponerlo en contexto de nosotros, porque hay una instancia muy importante en la que tenemos un problema muy grande y se suele repetir muchas veces cada proyecto, y de hecho nosotros lo notamos y también los profes lo reproducen, cosa que está muy bien, pero el problema es que cada vez que presentamos un proyecto, la mayoría de veces lo encontramos que no es suficiente, o que no termina haciéndolo o no termina cumpliendo nuestras expectativas y también las de los profes. Y esto pasa muchas veces. Eso es lo que más pena me da, decir que pasa muchas veces. Y todo da vueltas va alrededor del tiempo. Todo esto pasa porque no tenemos el tiempo suficiente, porque muchos están en otra y lo entendemos en situaciones complicadas, entonces mucha es la presión. Así como, por ejemplo, tenemos un sitio web X y faltan muchas cosas que no están suficientes, desarrollos que no están completos y que se entregan al día siguiente y son las 2 de la mañana. Entonces, al final tratamos de justificar, y a veces nos olvidamos hasta de justificar el porqué de la elección de algunos elementos dentro de la web, gráfica, lo que sea. Y al final sí nos damos cuenta, pero esto sigue pasando una y otra vez. Y queremos saber cómo lo enfrentaron ustedes para llegar a un proyecto en un tiempo acotado, pero que esté completo y que sea satisfactorio para uno y para el cliente. Ahí se las dejo. Yo le paso mi micrófono de retiro. Creo que vamos a darle, pero no, eso pasa siempre. Bueno, hay varias cosas que pasan con eso. Yo comparto también esa frustración contigo, porque me acuerdo en el blog también. Lamentablemente están en una carrera que dura un determinado tiempo y hay que terminarla en ese tiempo. Pero yo le quitaría un poquito de lo feo o de lo malo de fallar un poco a eso. Yo creo que todos los de acá, cuando entremos a trabajar, nos vamos a dar cuenta de que para que un producto llegue a ser lo que es iterar, mejorar. Meter la pata, arreglarlo. O sea, ustedes lo ven en las mismas aplicaciones que tienen. Ustedes probablemente han visto, no sé, si ocupan Twitter, alguna funcionalidad que probaron y la tiraron para atrás. En el mismo Uber, por ejemplo, la semana pasada alguien se equivocó, mandó una notificación al mundo entero porque se equivocaron, porque estaban probando algo nuevo. Entonces, yo primero le quitaría un poquito de resquemor al tema de fallar. ¿Y por qué lo menciono? Porque lamentablemente cuando estamos acá, yo me acuerdo cuando hacía los trabajos también, no estaba feliz con el resultado, pero era la realidad que tenía en ese entonces. Hacía mi mejor esfuerzo con el equipo y listo, y lo entregaba. Pero hacía mi mejor esfuerzo, pero obviamente no estaba contento con el resultado. ¿Pero por qué? Porque ese producto que estamos entregando lo estamos haciendo en una iteración que te tomaste 1 mes, 2 meses, pero no lo estás volviendo a retomar. Y eso le falta. ¿Sí? Le falta, porque en la realidad pasa eso. Si tú vas a una empresa en donde manejan un producto, no tienes 2 meses, sino que va a tener 2 meses, después 2 meses, va a ir mejorando. Ahora, también hay que dar un poquito de realidad, porque si trabajas en una agencia de desarrollo, como en mi caso al principio, era como acá, como tenéis 2 meses y tenéis que terminarlo. Pero te olvidas de ese producto, ¿sí? Te olvidas. Entonces, es un poco como... Bueno, por eso también yo me fui de ese mundo, de la agencia, porque me aburrí un poco de
hacer desarrollos rápidos, como de un mes. Yo quería entrar a un producto para poder ir mejorándolo. Pero son dos realidades y que van a existir, ¿sí? Entonces, como quitarle un poquito a ese miedo de fallar. Yo creo que está bien fallar. Sí, la realidad en el trabajo, que también pasa eso, tiempo agotado, uno igual arma como su kit de emergencia, por así decirlo. Yo tengo unos componentes de sitio web, son componentes bastante grandes, como cards o inputs, que ya están seteados. Entonces, cuando pasa eso, que una vez pasó, que teníamos que sacar una landing page en media tarde, en 6 horas. Nos distribuimos, yo diseñé 2 horas y el desarrollador ocupó las 4 horas restantes de las 6 para terminar, y al otro día nos conectamos en la mañana para hacer 1 hora de testeo. Y luego de esa hora había que lanzar ese sitio en Colombia. Y ahí ocupamos eso como comodín que tenemos, que hacemos un diseño soft, así rápido, para cumplir con el objetivo. Y después, en el tiempo, decimos ya falta el botón de esto, entonces ahí como que lo vamos mejorando. Como que el diseño no muere ahí, sino que el diseño siempre está... Nosotros llevamos un proyecto mejorando los 8 meses. Ahora en este mes se lanzó y en Chile ya se está aplicando. Hay que aplicarlo en Perú y en Colombia. Entonces vamos a pasar el mismo proyecto, pero ahora yo sé cuáles fueron los errores de Chile, entonces vamos a hacer como pequeñas mejoras, para ir así como mejorándolo de a poco. No se puede así como hacer un desarrollo tan grande de mejora, pero vamos así como pincelándolo un poquito. Y para lograr hacer eso como cosas rápidas es clave la organización. Algo que a nosotros nos sirve bastante cuando, no sé, por ese día que nos dijeron tenéis que hacer una landing page en 2 horas, yo me junté con el desarrollador y desarmamos la landing page y le dijimos ya, voy a hacer el header primero, te lo voy a pasar para que mientras tú estés desarrollando el header, que es más lento del desarrollo, yo voy a estar haciendo el contenido. Y tú cuando termines el header, te paso el contenido mientras yo sigo con el footer. Y después cuando termines con el footer, yo te voy a pasar el responsive del diseño y te ayudo con los media web. Entonces, cuando hay que hacer como proyectos rápidos, es súper bueno desarmar el proyecto en objetivos chiquititos. Y eso te da como noción del tiempo, decir así como, ya hacer este botón me toma media hora, después hacer este cards me va a tomar 1 hora, y vais desarmando el proyecto, cosa de que no tengáis así como el agobio de que, ay, tengo que hacer el proyecto grande en 2 segundos. Eso funciona caleta. Y de los errores pasa en todos lados. Nosotros hemos tenido hartos errores con la implementación del programa. De repente se mandan a embarrar de mandar un link malo y pagamos, no sé, $800 por WhatsApp para mandar el mensaje y con el link malo. Se perdieron $800. Entonces pasa mucho esos errores. Y básicamente es por falta de tiempo. Es mala organización. Cuando se hacen las cosas rápido salen esos errores. Y siempre les van a estar diciendo que las cosas son para ellos. Me carga esa cuestión, pero es la realidad. Uno ya sabe organizarse, pero de repente te tiran algo urgente y hay que estar acoplándose al tema. Pero nada, son gajes del oficio, yo creo. Hay que saber tomárselos con humor, así ya perdiste $800 ya y luego le cambiamos el nombre de Slack al loco y le ponemos entre comillas $800 porque se pidió eso. Así. Bueno, me gustaría agregar un par de cositas. Yo cuando estaba en el último año estudiando, decía, bacán, este último año que trasnoche. mentira, trasnoché anoche. Porque hay que llegar con cosas, hay que terminar cosas y finalmente así un poco la vida. Para complementar con lo que ustedes estaban hablando, me gustaría como agregar 2 cosas a la pregunta, como respuesta a la pregunta de Javi. Primero, claro, el abrazar el fallo. Estamos en una sociedad, probablemente una cultura excesivamente exhibista. Yo sé que cada vez estoy más convencido, y esto es muy heavy, decimos, el titular es más polémico que el desarrollo, pero estoy convencido de que a los jóvenes hoy día lo peor que les hace es el colegio. De que el colegio son 12 años de formación exitista, donde en el fondo te forma para un número, donde el cabro chico ya sacó un 6 y si está conforme con ese 6,
me saqué un 6 y se olvidó de esa prueba, se olvidó de ese contenido, se olvidó de todo. No hay posibilidades como de mejora o que haya una retroalimentación de por qué un 6 y no un 7, qué te faltó para el 7, la opción de mejorar ese 6 para llevarlo a 7. No, un 6 y se acabó. Entonces, claro, estamos en una cultura muy exitista, por lo tanto, eso hace que demonicemos al error, a la falla, cuando en realidad la falla es parte del aprendizaje y es parte fundamental del aprendizaje. De hecho, creo que nosotros con Carlos no podríamos hacer clases si ustedes llegaran con todos los trabajos perfectos, porque nosotros lo hacemos y buscamos un poco dónde está ese fallo para que de ese error se aprenda, finalmente. Eso por una parte. Segundo, un concepto que los dos lo mencionaron en la presentación y que creo que a nosotros nos pasa muy colado y nosotros también les decimos harto, chiquillos, que el proceso es la documentación. Ustedes los dos hablaron de documentar, ¿cierto? Que documentan en inglés, que cierto porcentaje del tiempo de trabajo es parte de la documentación. Entonces, claro, si uno no documenta el proceso, obviamente hacia el final, cuando llega el momento final de presentarlo, puede que queden cosas en el tintero que se te olviden porque no quedaron documentadas. Porque se hicieron, pero se nos olvidaron que se hicieron porque lo hicimos la primera semana del proyecto y como estamos en la 8ª semana de ese proyecto, hace 7 semanas ya se nos olvidó lo que conversamos. Pero no se olvida o no se borra lo documentado. Entonces yo creo que también hay un concepto importante a rescatar y que se acostumbre, porque ya lo ven que en el contexto profesional se hace y mucho, es la documentación. Pero nosotros les pedimos que documenten, que generen documentos, que esté el proceso iniciado. No es porque les pedimos, porque en clases se pide, en la pega se pide y mucho. Entonces yo creo que también hay un rollo con eso. Y lo otro es que probablemente tanto al Mauri como al Álvaro, después, hoy día de la tarde, mañana, cuando estén en sus casas, van a decir, ¡oh, se me olvidó decir esto en la presentación! Nos pasa todos los días a todos. Por lo tanto, eso que se nos fue decir el día de la presentación, pasa para toda la vida. Así que también, nuevamente, eso tiene que, como que nos damos la vuelta con el abrazar el error, abrazar el fallo, y probablemente sea, para la próxima vez, si me toca presentar algo similar, no me voy a olvidar de decir esto que se me olvidó en la presentación que hice el otro día. Y eso nos pasa todos los días, así que tranquilo. Una bendición. Sí, ¿por qué lo dije? Dando de vuelta la cabeza. Sí, me gustaría complementar ahí un tema, porque es un gran tema lo que tú planteas, una realidad, ¿sí? Una realidad de hoy y no de cuando yo estudié, ¿sí? Y ustedes están inmersos, como dice Nico, en un ambiente tremendamente exitista y la tecnología, como bien se nombraba acá, los ha llevado a ustedes a compararse permanentemente. El acceso que ustedes tienen a mirar a los secos del mundo en esto, ¿sí? Genera angustia. Sí, ¿verdad? Yo quiero ser como él. Bueno, ese tipo o esa tipa ha trabajado como, no voy a decir porque ahora no se puede decir, ¿verdad? Pero ha trabajado mucho para llegar a eso. O tiene una habilidad innata, no lo sé, ¿sí? Pero a uno le genera una angustia terrible y una frustración porque uno quiere ser como esa persona, ¿sí? Entonces mi recomendación, porque yo cuando estudié no tenía ese acceso al tipo que vive no sé dónde, que es seco, pero me pasa cuando miro Pinterest y digo, yo no puede ser que alguien haga esto de esa manera y que haya no uno, sino que cientos de personas que hacen eso así y, oye, tengo que ir aprendiendo, tengo que ir trabajando, tengo que ir fortaleciendo mis habilidades, tengo que ir practicando, estudiando, aprendiendo del que más sabe, enseñando al que menos sabe. Es un círculo virtuoso hermosísimo del aprendizaje, ¿sí? Valorar mis conocimientos y mis destrezas, ¿sí? Y hay un momento en que uno tiene que parar y decir, ya, ahora me dedico a lo que yo, con mi habilidad, dejo de mirar a ese gallo seco, porque no, todavía no estoy ahí. Mi hijo estudia una carrera artística y también le pasa lo mismo a usted. Sí, es que el tipo, sí, ya sea así y anima. Oye, sí, pero tú llevas 2 años en la cuestión. Entonces, hay una frustración que a ustedes los puede frenar y es por el contexto en el cual estudian, ¿sí? Entonces, sean conscientes de eso. Sean conscientes de sus habilidades, de sus destrezas, de su potencialidad actual. Siempre tienen que trabajar, siempre van a tener que estudiar, siempre ellos siguen estudiando y trabajando, ¿verdad? Crean en su destreza, equivóquense, como decía el Nico, abracen el error, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ah? No, o sea, hay veces que ni siquiera, no pasa nada, van a aprender,
conjugación de esos secos del mundo que siempre hay y siempre van a haber. Y no dice que uno no puede llegar hasta allá, pero hay que cachar donde uno está y hay que trabajar para ir para allá, po. Pero uno se filtra. Hay mucha gente seca en el planeta. Bueno, ok, yo quiero ser parte, pero para eso hay que ponerle Wendy y de a poco, creyendo en ustedes. La tecnología. Es que siempre... Lo bueno y lo malo. Sí, no, es que siempre el pasto del vecino es más verde. Sí, po. Entonces, a lo mejor ustedes, a lo mejor el Álvaro y el Mauri tienen su referente y lo ven así como, oh, qué bacán. En este momento a lo mejor ustedes ven al Álvaro y al Mauri como que, oh, qué bacán. Y cuando ustedes presenten el final de su desafío y lo presenten en la exposición que vamos a hacer pública, van a llegar estudiantes de años más bajos que ustedes y van a decir, oh, qué bacán. O sea, Nico, los chicos que están en más abajo que ustedes, los miran a ustedes y dicen, oh, qué bacán. Sí, po. Entonces todos somos referentes de alguien. ¿Cachai? Entonces, ese mismo así como mirar para arriba a alguien que les pasa a ustedes, alguien los está mirando para arriba a ustedes. Claro, claro que sí. Y eso es lo mencionaste tú, Álvaro, en su momento, de eso, de ser como referente. Mismo. Oh, yo hacía antes así. Sí, y porque ahora uno se mira para atrás y uno se da vergüenza de repente, y eso lo hice yo. me demoraba Sí, 4 horas en no, hacer esto y ahora hago en 2 minutos. Sí. Ahora tengo claro que tengo que tener todos esos tips de emergencia. Antes tú no lo sabías eso. Sí. Me quiero colgar de algo que dijo la Javi, porque sé por qué también pasan cosas. O sea, Javi, un poco nosotros entendemos qué pasa dentro de los equipos, por qué no llegaron al resultado que se esperaba, porque dentro del planteamiento de un desafío, que son los problemas que nos entregaban antes, ahora se llaman desafíos, hay un hito al inicio de crear un contrato en donde los compañeros de trabajo dentro del equipo llegan a acuerdos, como a qué nos comprometemos. Y si alguien no cumple, ¿qué pasa? ¿Cachai? Tienen esa instancia de conversación. Después hablan del éxito y el fracaso y todos se ven como, no, vamos a llegar todos juntos al final del proyecto y vamos a aprender mucho, porque aquí lo más importante no es la nota, sino que es trabajar en equipo, etc. Y como que sí, como muy respuesta de Miss Universo. Claro, sí, y de la manito llegamos todos. Y al final, conflicto. Es que fulano dijo que iba a hacerlo y lo hizo a última hora y para encima lo envió y lo tuvo que hacer de nuevo porque no estaba bien. ¿Cómo eso sucede luego afuera? ¿Cómo lo gestionan ustedes? El hecho de decirle a alguien, amigo, no estáis haciendo la pega y no la voy a hacer yo. Bueno, la verdad que no sucede tanto. Eso gracias a que las empresas han entendido que necesitan managers y los managers se encargan de esa pega, de gestionar los tiempos. ¿No? Yo no gestiono tiempo, ¿ya? Yo creo que ni siquiera sé gestionar el mío, ¿no? Pero mi pega es diseñar y mi pega es cuidar la implementación. Mi pega es llegar a una X, porque no sé, el manager me dice, no, es que vamos a desplegar el viernes, ¿ya? O vamos a desplegar el lunes, etc. Entonces mi pega es llegar a ese hito. Pero todo lo que es, claro, el de no hacer la pega, que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo buenas amigas con un compañero que es de la parte de ingeniería y él es se podría decir como un manager de esa área y él ha visto deficiencias dentro de su equipo. Deficiencias que tienen que ver con entregar fuera de plazo, no hacer la pega bien. Entonces, lo hablábamos, no sé cómo tratarlo, etc. Pero para eso están los managers, para eso están los managers. Los project managers, los product managers, los design managers son para gestionar a la gente, para gestionar el tiempo. ¿Okay? Entonces ellos son los encargados de eso. Entonces, en ese sentido, como en las empresas, ya podemos descansar un poco. Acá es medio más como acá. Sí, porque es una instancia de aprendizaje. O sea, lo que yo me acuerdo cuando estaba acá y hacíamos los proyectos, eran poca gente porque estamos aprendiendo. Si esa es la idea, acá estamos aprendiendo. Entonces, el fallar en ese proceso de aprendizaje es parte de eso. Entonces, no hay nada de malo. Y también nos ayuda a nosotros a trabajar un poquito con la frustración. Lo que es trabajar con gente que no cumple con tu estándar, eso es manejar la frustración. Y yo creo que tenemos que aprender a manejar la frustración porque hay cosas que no están en nuestro control y jamás van a estar en nuestro control. Y dentro de eso, yo me acordaba de una de las cosas que más, quizás no tenía mucho que ver, pero quería hablarlo, porque yo lo quería presentar ahora.
y quería mostrar un video, porque una de las cosas que más me frustró fue el inglés. Ya, yo se los traje hoy día a colación, pero una cosa que me frustraba. Y cuando llegué a Corner Shop, obviamente me frustraba mucho porque era mi pega y no lo iba a hacer bien porque no tenía el inglés. Entonces yo dije, me voy a meter a inglés, pero a full. Entonces lo que yo hice fue, me metí en una plataforma que se llama Cambly, y que lo que es un marketplace de profesores, ¿ya? Hay muchos profesores, y tú pagas un plan. Y el plan que yo me fui al tiro a 5 días, media hora cada día, de una, y con un nativo. Y yo me echaba todas las sesiones quedan grabadas. Y yo he tenido la buena idea de revisarlas y de mostrárselas a mis amigos para que se burlen, porque no cachaba una. El gringo me hablaba y yo... yes. Pero si no me atrevía, ¿qué iba a pasar? Si no me atrevo, si no fallo, además con un gringo que ni me conoce, está en Canadá, me da lo mismo. Por último, exactamente, y tiene que bancarse la media hora conmigo, donde va a hablar 25 minutos y yo voy a hablar 5 minutos con el yes. Y así fue, 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero el constante fallar, te lleva a mejorar. ¿Sí? Yo creo que eso es importante. No sé si era relacionado con lo que parece. Bueno, a mí no me ha tocado mucho como compañeros que se desfasan con los tiempos porque como trabajamos con método ágil, si tú no haces tu pega, el otro queda bloqueado. Por ejemplo, si a mí no me entregan la redacción de los textos, yo no puedo iniciar el diseño y el diseño no se va a entregar al desarrollador y el desarrollador no va a poder testear y no va a poder salir a producción y una cadena de sucesos. Entonces yo creo que cortan cabeza al tiro si alguien pasa porque destruye el trabajo de todo. Pero en una empresa teníamos, en Hallmark, me acuerdo, teníamos como un botón de pánico, creo que le decíamos, que era cuando ya nos daban el sprint de la semana y había un problema. Entonces activábamos ese botón de pánico, se armaba una reunión con alguien que la llevaba y comenzaba a hacer como un ejercicio de ¿por qué ocurrió el error? Y no se buscaba como al responsable, sino que se buscaba cómo solucionar el error y que no pasara después. Entonces quedaba como también documentado qué es lo que pasó. Por ejemplo, no sé, hubo un error en diseño y ese error de diseño salió a producción. ¿Qué pasó? Que no hubo testeo bien, que la persona que está encargada de hacer, no sé, A/B testing, no lo hizo con la muestra mínima y así sucesivamente y después llegábamos a la conclusión cuando salga este diseño, esta persona tiene que darle check, esta otra persona tiene que darle check y hacer un testing de que alguien está encargado del testing. Entonces, así como que se solucionan los problemas cuando hay como metodología ágil. Pero así como en sí de que alguien no hace su pega, no me ha tocado mucho cuando trabajo con estas metodologías. Y es algo que siempre preguntaba cuando hacía la entrevista de trabajo, si ocupaban metodología de trabajo. Si me decían que sí, yo seguía con la entrevista, pero si me decían que no, trataba de evitar esas cosas porque son trabajos donde te van a decir, ya te mandamos un correo, hace gráfica. Y después te llega otro correo, oye, hay que hacer una landing page, oye, hay que hacer gráfica de redes sociales. Entonces la gente no sabe en lo que estáis trabajando y te sigue metiendo trabajo. Entonces, llevar esta estructura de trabajo, te dicen, no sé, el Mauri está haciendo este diseño, esto y esto. Si le tiro esto, voy a atrasar todo. Y si atraso todo, voy a atrasar al desarrollador. Y si atraso al desarrollador, voy a atrasar el producto. Y así que esa es una pregunta clave que yo creo que deberían hacérsela siempre en la entrevista, de cómo va el flujo de trabajo para el diseñador. Si les dicen que no existe, tengan cuidado. Salgan corriendo. ¿Tenemos alguna pregunta más del público? Porque ya estamos como en la hora, entonces como que... ¿Tiene otra pregunta, Javi? Que el Juan también tiene otra vez, pero vamos a hacer las dos juntas y ahí contestamos todos. Esta es una pregunta un poquito más técnica, como para salirnos de la parte más blanda, que hablaron sobre el inglés, ¿cierto? Que es como una parte súper importante dentro del diseño gráfico. Y me he dado cuenta también que es un pequeño problema, que no es como tan recurrente, pero suele suceder también que hablamos de palabras como claves que están en inglés.
y que muchas veces algunos lo olvidan porque el inglés no es tan recurrente durante el día, aunque nosotros estudiamos inglés todos los días de la semana, no se conecta con el diseño gráfico. Entonces es como difícil recordar esas palabras claves que nosotros nos enseñan dentro de clases en torno al diseño. Entonces me gustaría a ver si nos dicen alguna palabra y cuál es su significado. Por ejemplo, hablaron sobre las reuniones que tenían dentro de su trabajo y como cuál es la más recurrente como para tenerla en mente. Sí, lo mío es más como el tema, nosotros nos toca el proceso de portafolio todos los semestres. Y siempre se repite la misma en cada semestre, que cuáles son tus motivaciones ahora. La pregunta para ustedes es cuál fue su motivación al entrar al diseño gráfico y ahora actualmente cuáles son sus motivaciones actualmente. Muchas gracias. Uy, tan buena. Ya, entonces, glosario de términos o la palabra más recurrente en términos de inglés y todo el cuento, y sus motivaciones actuales ya trabajando. Yo lo anoto porque tengo muy mala memoria. Abreviaciones, oye, hay muchas. Sí, muchas. Y hay otras cosas que dentro de cada empresa, sobre todo si es una empresa gringa, por ejemplo, Uber tiene, sin mentirte, tiene 2 documentos confidenciales. Tiene 2 índices como de abreviaturas internas de Uber, ¿cachai? Que son 3 o 4 letras que tienen un significado porque son palabras muy largas. Entonces, acrónimo y abreviatura yo no me sé nada de eso, yo debo saber, no sé, un 5% o 2% de eso. Hay gente de Corner Shop que le carga la abreviatura. Yo igual pienso lo mismo, porque cuando tú le entregas una abreviatura a una persona que no tiene idea, hay que buscarlo, entonces limita un poco el conocimiento. Pero de palabras claves, bueno, no sé si han visto el TikTok de este tipo que dice The Manager, Mi Daily, ya, bueno, porque hay muchas cosas como de... Sí, ya. Las daily, bueno, esas es un concepto recurrente. Daily son reuniones, probablemente, dependiendo de la metodología de trabajo, pero en mi caso yo tengo 3 veces daily en la semana. Las daily deberían ser reuniones cortas, de 15 minutos, para hacer un update, es decir, una actualización de lo que has hecho. Pero no, la verdad que no es así. Porque pocas veces se cumplen los límites. Exactamente, probablemente sean 30. Otro concepto con relación a eso son las retrospectivas, retrospective le llaman, es muy parecido. Las retrospectivas son retrospectivas, ver cómo fue antes, qué es lo que hicimos en el sprint anterior, en el mes anterior del proyecto, y qué podemos hacer mejor, ¿ya? Cuáles son los fallos, ¿ya? Tenemos, ¿qué otro concepto? No sé si te acordáis tú. Bueno, nosotros tenemos daily de diseño, daily de producto, y los viernes tenemos una weekly. La weekly es como una daily, pero más densa, donde está toda la empresa y yo donde estoy hay varios como subproductos. Entonces cada uno cuenta como si fuese una presentación todo lo que hizo y nos dividimos por subgrupos. Por ejemplo, diseño, y aquí hizo diseño toda esta semana. Y ahí les explicamos y ahí todos quedan así como, oh, qué bacán lo que están haciendo. Y así, de repente hay una bien fome, que son como, no sé, el grupo data, muestra puros datos gráficos. Después muestra otro grupo y muestra todo en inglés con unos términos que uno no cacha. Pero las reuniones como medio Span English, te dicen, ya pasa la daily, vamos a hacer el sprint, tenemos que preparar la weekly, queremos las cosas ASAP. El ASAP es hacerlo rápido. Si te dicen algo ASAP, yo la primera vez dije, ¿qué es esto ASAP? Hacer algo rápido. Está el backlog, que vendría siendo como el documento donde están los objetivos. Pero eso, en términos al final, uno como que después los va adaptando y termináis hablando medio extraño en las dailies, pero es como gaje del oficio también. Es como ese meme que de repente sale el loco hablando y no se le entiende casi nada. De repente hablamos así, pero no entendemos. ¿Y sobre las motivaciones de ustedes? Ya, motivaciones.
¿Qué te motiva hoy? Lo que me motiva hoy, bueno, últimamente he querido como enseñar lo que sé. He querido como dar el paso de empezar a explicar lo que he aprendido durante el tiempo. Bueno, estar acá es parte de eso también, como ir compartiendo lo que he aprendido durante el tiempo. Y no lo hago solamente acá, sino que también trato de hacerlo, lo mencionaba, dentro del equipo de trabajo, enseñando lo que sabe. Cada uno sabe algo, ¿ya? Y en ese sentido, hay que perderle el miedo de decir, voy a explicarle algo y alguien de ese equipo va a estar y es seco. Entonces, no, mejor no lo doy. No, denlo nomás, porque también esa es una instancia para que nosotros también podamos aprender. Porque como les decía, vamos a tener que buscar información, vamos a tener que preparar la charla y eso va a generar que tú aprendas algo. Al fin y al cabo vas a aprender algo. Entonces, yo creo que esa es una de las motivaciones que tengo actualmente, como explicar y enseñar conceptos que he aprendido. Y una de las motivaciones que yo tenía, yo lo he dicho antes, era amar. O sea, yo amo lo que hago, me encanta. Por eso creo yo que si amas lo que haces, se te hace un poco más fácil todo, porque no estáis midiendo el tiempo, ni estáis pensando en ir a acostarte, porque estáis ahí y amas lo que haces y quieres solucionarlo, por ejemplo. Entonces, yo creo que son dos de mis motivaciones. Sí, una de mis motivaciones también es como me gusta resolver problemas. Entonces, a veces estoy dándole vuelta muchas veces el problema, pero encuentro bastante gratificante cuando encuentro una solución. Y si esa solución es de diseño, mejor todavía. Y mis motivaciones cuando entré, creo que estaba buscando una carrera que fuera como una mezcla entre la tecnología y arte. Me van a matar los profes aquí porque no les gusta mucho que digan arte, pero igual tiene ese toque de arte el diseño, si bien no es como la misma esencia, pero yo lo encuentro igual su conexión. Y mi motivación, siempre me ha gustado que mi diseño lo vea harta gente. He tenido la oportunidad de hacer como diseño. Tuve una gráfica que hice para WOM y la vieron 2000 personas y fue como, oh, bacán. ¿Sí? Después tuve una gráfica que salió en la tele y ya, sí, la felicidad máxima. Y siempre estaba buscando como eso. Y ahora que estoy en esta empresa que tiene sede en varios países, mis diseños están prácticamente en 7 países y el lugar que más como lejos llegó fue en Uganda. No tengo ni idea dónde está Uganda, yo tampoco sabía, pero tengo diseños que llegaron a Uganda y fue como, no sé, me encuentro demasiado bacán que gente que está súper lejos esté consumiendo mis diseños. Eso es como mi máxima motivación. Muchas gracias, chiquillos. Oye, les tenemos una sorpresa. Les tenemos una sorpresa. Bueno, Mentalidad Digital, el podcast, tiene su marca, ¿cierto? Tiene cierto merchandising. Entonces, desde Mentalidad Digital nos van a mandar unas poleritas de regalo. ¿Ya? 2 poleritas. Pero esperen, no. Esas 2 poleritas, cada una de ellas es para quien bajo su silla encuentre el cupón ganador. Es que es verdad, es cierto. Busquen bajo su silla. Porque, ¿cachai que creen que le estoy mintiendo? ¿Creen que? Si encuentra un papelito que dice se ganó una polera, Araceli. Y Yesenia. Araceli y Yesenia. Esto todo fue un concurso, todo con las bases ante notario Steve Jobs. Steve Jobs Soto fue el notario público de este concurso. Sí, la producción se comunicará con ustedes para hacerles entrega de su premio. Bien, oye, con esto estamos llegando ya al final de esta instancia Mentalidad Digital en vivo. Queríamos acercarles un poco lo que ustedes van a hacer cuando grandes, y cuando grandes significa que el próximo año. Ya está grande. Ya están grandes ya. No, pero ¿qué? Como decía Álvaro, el próximo año, así, ya. Y solamente un pequeño adicional, sino que la Kiara estaba, ¿te acordás cuando fuimos a hablarles de las menciones a los chiquillos en un curso de más abajo, 4º semestre? Y recuerdo que una chica preguntó, profe, como que
¿qué es lo que se hace en la pega del diseño de interfaces de interacción? Así como que, ¿qué se entrega? Como que ellos estaban trabajando prototipo interactivo en Adobe XD y era como que, ¿qué se entrega? Como pensando que eso era como, estamos jugando nomás, ¿cachai? Como que eso es un trabajo académico. Y fue como, lo que ustedes están haciendo, pues eso se entrega. Entonces, me llamó mucho la atención cuando ustedes mostraron sus entregables, y que era básicamente lo que ustedes hacen en los desafíos. Me pareció bacán el acercarles eso y que se den cuenta que lo que ustedes están haciendo no son ejercicios académicos, ustedes están trabajando prácticamente como que si ya estuviesen trabajando, lo que hablábamos el otro día, que probablemente ahora con esta mención de interfaces e interacciones y además con esto de los desafíos y trabajo en equipo y resolver problemas, probablemente incluso ya ustedes se titulen con cierta experiencia laboral, ¿cachai? Que es la que Mauri y el Álvaro se terminaron follando afuera, ¿cierto? Y sufriendo más afuera, ustedes ese sufrimiento lo están teniendo antes y por lo tanto los va a hacer profesionales mucho mejor calificados o más competentes en el mundo laboral desde el minuto 1 en que se titulen. Y eso encuentro que es bacán. Así que saquen el jugo a la instancia y ya lo dijimos muchas veces, abracen el error. Agradecerle a ustedes, chiquillos, por darse el tiempo, como decías tú también, compartir el conocimiento, etcétera, porque díganme si no hubiese sido interesante cuando estábamos estudiando que hubiesen venido personas a contar cómo era afuera. Uno lo fue descubriendo a porrazo. Entonces, eso, agradecerles, chiquillos, y también ustedes, hablamos de referentes, se están convirtiendo en referentes, chicos. Probablemente en algún carrete se van a topar con alguien como, ¿qué haces tú? Oh, cuéntame de aquello, y ustedes van a empezar a contar y se van a ver con un alguien que no entiende nada y que desea aprender de aquello, etc. Se van a convertir en referentes, chiquillos, porque esto... ¿Ya les pasa? Perfecto. Y se van a dar cuenta de todo lo que saben. Exacto. Bien, así que eso, muchas gracias a todos también ustedes por haber participado, por haber venido, y nos vemos la próxima semana. Continuamos con el desafío 3. No, ejecutando acciones. Recuerden que hoy día, o sea, ya que están acá, aprovechen el tiempo y sigan dándole a sus desafíos. O sea, todavía no comienza el fin de semana, tranquilo. Muchas gracias, Mauri, muchas gracias, Álvaro. Un aplauso para por favor. Esto fue nuestra Realidad Digital en Vivo. Muchas gracias. Las ganadoras del concurso, por favor, acercarse a la caseta de transmisión.